¿Cómo estamos? Bueno, ¿tienen consecuencias a nivel cerebral aquellos deportes de combate en los que se permiten los golpes a la cabeza? Sí. ¿Tiene consecuencias el sparring fuerte? Depende. ¿De qué? De las protecciones y precauciones que tomes. Pero generalmente, sí. ¿Se pueden evitar todas estas consecuencias negativas? No. ¿Por qué? Porque nadie te asegura que no vayas a perder. Nadie te asegura que no vayas a recibir golpes en la cabeza. ¿Ha habido asociaciones médicas que han intentado prohibir este tipo de competiciones? Sí. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto con más calma. Vamos a empezar. De nuevo nos encontramos ante un tema sobre el que hay una investigación amplísima. Pero bueno, empecemos hablando acerca de cuáles son las consecuencias negativas en este tipo de competiciones y cuál es la probabilidad de riesgo. Las consecuencias a nivel neurológico son varias, ya que el cerebro es un órgano complejo y cualquier mínima lesión en él puede tener efectos a varios niveles. En un estudio participaron 224 luchadores activos profesionales, 131 de artes marciales mixtas y 93 boxeadores. También había 22 personas sin ningún tipo de experiencia en este tipo de competiciones, como grupo de control. A cada participante se le hizo un IRM o imagen por resonancia magnética para obtener información sobre posibles cambios en la estructura del cerebro. Las zonas en las que se enfocó el estudio eran el hipocampo, la amígdala, el tálamo, el núcleo caudado y el putamen. Además, también se les hicieron varios tests cognitivos y de inteligencia. ¿Y cuáles fueron los resultados? A más exposición y combates, menos volumen cerebral, especialmente en la zona del tálamo y del núcleo caudado. ¿Y cuál es el papel del tálamo? El tálamo es la puerta de entrada al cerebro. Es el que decide qué estímulos llegan a la corteza cerebral y cuáles no. Para que lo entiendas, si el cerebro es una discoteca, el tálamo es el seguridad que está en la puerta, decidiendo quién pasa y quién no. ¿Qué es lo que pasa cuando no es muy efectivo? Pues que entra gente que no tendría que entrar. Bien, en el tálamo pasa lo mismo. Si empieza a fallar, disminuye la velocidad de procesamiento, ya que no se filtran bien los estímulos que vienen del exterior. ¿Y el núcleo caudado qué hace? Pues se trata de una parte del cerebro asociada al aprendizaje, la memoria y el control del movimiento. La pérdida de volumen en esta parte del cerebro se ha asociado muchas veces con enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia y el Parkinson. ¿Y cómo afectaba la reducción de volumen en estas partes del cerebro a los luchadores en el estudio del que estamos hablando? ¿Se reflejó en los tests cognitivos? Sí, los luchadores presentaban una menor velocidad de procesamiento. ¿Cuánto? Una media de un 0,19% menos por cada combate. De manera similar, aquellos que tenían a partir de 10 combates en su historial y llevaban un año o más siendo profesionales, experimentaban una reducción de más del 2% en su velocidad de procesamiento. Obviamente, a más exposición y combates tuviera un luchador sobre sus espaldas, mayor era la pérdida de volumen cerebral y peores los resultados en los tests. También, la proporción de luchadores impedidos a nivel cognitivo guarda una relación directa con los años y combates que haya tenido un luchador. ¿Qué tipo de impedimentos? Verbales, a nivel psicomotriz, en velocidad de procesamiento y en tiempo de reacción. A este respecto tenemos que decir que las consecuencias negativas no son solo a nivel cognitivo. En un estudio publicado en la prestigiosa revista Alzheimer Research and Therapy, en el que se revisaron las lesiones y traumas a la cabeza en el boxeo desde el año 1928, se encontró una relación inversamente proporcional entre años compitiendo y velocidad a nivel psicomotor y coordinación. También tenemos que tener en cuenta que la rotación, aceleración y desaceleración y giros bruscos que se producen en la cabeza tras recibir un golpe pueden generar daños axonales difusos que afectan de manera negativa a la materia blanca del cerebro. ¿Y de qué se ocupa esa materia blanca? De coordinar la comunicación entre las distintas zonas cerebrales. Por eso es por lo que daños a esta pueden resultar en pérdidas de velocidad de procesamiento, de reacción y a nivel coordinativo. ¿Y hay diferencia entre boxeadores y luchadores de artes marciales mixtas? Aunque ambos deportes pueden tener consecuencias negativas a este nivel, si comparamos volumen cerebral, los boxeadores salen perdiendo, principalmente porque se suelen llevar muchos más golpes en la cabeza. Además, en deportes como el boxeo o el kickboxing, la limitación de no poder llevar el combate al suelo o usar técnicas de lucha contra tu adversario hace que haya un mayor número de golpes dirigidos a la cabeza. En una revisión de 60 peleas en las categorías de peso de 125 a 145 libras, los boxeadores recibieron de media un total de 175 golpes en la cabeza por combate, mientras que los luchadores de MMA recibieron 58.
Aún así, los números en las artes marciales mixtas en lo que a golpes en la cabeza se refiere no son triviales. En un estudio se analizaron todos los KOs en 844 eventos de la UFC, desde el año 2006 al 2012. El 32% de todos los combates terminaron por golpes en la cabeza. Aquellos que habían sufrido algún KO previamente tenían más posibilidades de volver a quedar KO de nuevo. El análisis del vídeo mostró que el KO más frecuente venía dado por un golpe a la mandíbula, recibiendo aquel que resultaba noqueado una media de 2,6 golpes extra después de haber sido puesto fuera de combate. Cuando era el árbitro el que paraba el combate debido a los golpes, en los 30 segundos previos al KO técnico, los perdedores recibían de media casi 20 golpes, el 92% de los mismos en la cabeza. Además, los KOs en las artes marciales mixtas son más frecuentes que en el boxeo o en otros deportes de combate. Investigadores canadienses publicaron en el American Journal of Sports Medicine que un luchador de artes marciales mixtas sufre de media una herida traumática a nivel cerebral cada 3 combates. Y es que no debemos de olvidarnos, queramos o no, que en estos deportes se busca infligir una lesión lo suficientemente seria en nuestro oponente como para que pierda la conciencia o no pueda seguir peleando. A modo anecdótico también podemos comentar que hay deportes en los que las contusiones también son bastante frecuentes, como el rugby, el fútbol americano y sobre todo el hockey sobre hielo. Por todo esto, tal y como he comentado antes, ha habido asociaciones que han intentado prohibir este tipo de competiciones. Una de las más importantes es la BMA, o British Medical Association. Desde 1982 llevan haciendo campañas en contra del boxeo primero y de las artes marciales mixtas después. ¿Estoy yo a favor de esto? No. Y digo esto siendo consciente mejor que nadie de que en estos deportes ha habido lesiones graves e incluso muertes. Aún así, si tú decides que, como ser humano adulto, por la razón que sea, lo que quieres hacer para ganarte el pan es darte de puñetazos dentro de un ring o una jaula con otro ser humano, deberías de estar en tu pleno y total derecho de hacerlo. Asume la responsabilidad y consecuencias de lo que podría pasar. No eches las culpas a los demás e infórmate bien. Es muy importante también, y este es un mensaje dirigido a entrenadores, árbitros, jueces y médicos, saber detener un combate a tiempo. A veces, en determinadas circunstancias, es importante proteger al luchador de él mismo. ¿Pero prohibir? ¿Quién eres tú para prohibir a dos adultos que, sin poner en riesgo a nadie y habiendo asumido perfectamente y de manera libre las consecuencias de sus actos, deciden combatir el uno contra el otro? ¿Con qué autoridad moral te presentas? Las posibles consecuencias negativas están ahí, eso no lo discute nadie, pero las positivas también, y bajo mi punto de vista, son más que las negativas. Nunca sabes de qué manera se va a desarrollar la vida de esas personas tras esas experiencias. ¿O es que acaso eres adivino? ¿Y has pensado en las posibles consecuencias negativas derivadas de esa prohibición? ¿Y si la falta de esa vía de escape promueve la violencia callejera? ¿Y si las competiciones siguen desarrollándose de manera clandestina? Déjame ayudarte amablemente, dijo el mono, poniendo al pez a salvo encima de un árbol. Four little kittens jumping on the bed. One fell off and bumped her. Mama, carpet. Vivimos en una sociedad cada vez más blanda, que se esfuerza en aislarte de la realidad, lo que se conoce en psicología como el arquetipo de la madre devoradora. Esto lo único que genera es individuos que ante cualquier mínimo desafío solo saben gritar, quejarse, hatear, tuitear, escandalizar y hacerse las víctimas, evitando siempre cualquier mínima responsabilidad, manifestándose oprimidos y encadenando su misma libertad con su falta de valentía y de responsabilidad. No, hijo mío, no mires esto. El vídeo en el que se ve un culo lo pondremos para mayores de 18 años. Si hay un atraco en un vídeo o un puñetazo sin guantes, para mayores de 18 años también, para que no te traumatices. No lo mires, ni se te ocurra participar en una pelea de esas de boxeo o de quickboxing o muay thai o lo que sea. ¡Prohibámoslo! ¡No! Eso no responde a mi idea de moralidad. Aunque refleje perfectamente la realidad, ocultémoslo todo lo posible. Insultemos al que ose expresar esa opinión. O mejor aún, prohibámoslo. No, no lo intentes de nuevo. Quéjate y mamá te lo dará. Bueno, me he desviado un poco, pero creo que os ha quedado claro el mensaje. Hay riesgo de lesión a nivel cerebral en el boxeo, el kickboxing, las artes marciales mixtas, etc. Lo repito, tú eres la máxima autoridad.
Eso sí, tienes que tener en cuenta, tienes que ser capaz de asumir la responsabilidad. Si pasa algo, recuerda, en todo en la vida hay parte buena y hay parte menos buena. Esto es así es como funciona el mundo. No hay nada que solo tenga parte buena. Muy importante también, y que no se nos olvide, el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano. Se puede atrofiar, se puede lesionar, pero también se puede ejercitar. Hay muchos ejercicios que puedes hacer para mantenerte en forma a nivel mental. Pero bueno, de todo esto ya hablaremos en otro vídeo. Esto ha sido todo en este. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis, a entrenar.